¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Aquí una vez más en Quiero aprender en tecnología para el turismo. Pues tenemos otra vez un amanecer o un arranque de semana como todos los lunes a las 9 de la mañana, en donde pues tenemos mucha la oportunidad de compartir y convivir con todos ustedes. El día de hoy es un programa especial de los que acostumbramos a hacer después de tocar ciertos temas y donde pues realmente tenemos la oportunidad de los consejeros que participamos, pues de compartir nuestras experiencias y compartir nuestros puntos de vista de lo que hemos aprendido a lo largo de estos programas. Esta vez vamos a trabajar sobre el tema de sobre el tema de el, okay, el tema de el turismo sustentable y vamos a comentar pues cada uno de nosotros lo que hemos aprendido. Y esto, la dinámica que tenemos planteada para el día de hoy es el compartir cada uno de nosotros nuestros aprendizajes sobre este tema y poder intercambiar puntos de vista con nuestros colegas. En ese sentido, pues les damos la bienvenida a todos nuestros consejeros. Gracias por participar con nosotros y pues por abrirnos esta gran oportunidad de conocer temas que no son tan visibles muchas veces para la gente. Realmente hablar con expertos y hablar con los consejeros que nos acompañan, pues nos da una posibilidad de descubrir qué hay detrás de cada una de las cosas que nosotros vivimos. Entonces, pues les doy la bienvenida a todos ustedes. Betina, Lourdes, muchas gracias por acompañarnos. José Luis Medina, Guillermo, Juan Cancino, Simón, muchas gracias por acompañarnos. Hoy no nos podrán acompañar. Eduardo y Felipe Ortiz tuvieron otros compromisos, pero tenemos material que ellos nos han compartido. Y pues en eso estamos, Gerardo, listos para esta gran conversación y listos para poder llevar a cabo pues realmente un aprendizaje más de qué quiero aprender. Claro que sí, Jorge, buenos días a todos. Y siempre hemos platicado que después de que terminamos un tema o que abordamos un tema que hemos concluido con un rol de invitar a profesionales en la industria a conversar, reflexionar, dar nuestro punto de vista, también nos toca hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos. Y hoy nos toca a nosotros, en Quiero Aprender, transmitir un poco lo que hemos aprendido en este gran tema que es la sostenibilidad. Recordemos que cuando iniciamos hablábamos de que COVID era un tema que nos estaba impactando de manera inmediata, que teníamos que trabajar con la mirada en el microscopio, pero que lo que realmente teníamos que cuidar era lo que venía en temas de sostenibilidad, en temas de calentamiento global, hacia dónde estaba la responsabilidad social, y eso es el gran aprendizaje. Tuvimos aquí expertos que nos hablaron de turismo de naturaleza, lo que generaba en la industria de outdoors. Tuvimos expertos que nos hablaron de temas de responsabilidad social. Tuvimos expertos que nos hablaron de la sostenibilidad, el impacto que está teniendo en las comunidades, lo que impacta en la parte económica, social, las necesidades de hacer sustentables los negocios. Y por lo tanto es un gran tema. Yo dejaría en la mesa esta guía que creo que todos le tenemos que hacer caso, José Luis, José Luis comentaba el tema de las pymes y todo esto en temas de cómo se vienen llevando a cabo los procesos. Los objetivos de desarrollo sostenible son hoy sin duda una guía que le debemos de hacer caso. Y este programa me parece que nos va a dar muchos de estos elementos en donde los 17 puntos estará en cada uno de las reflexiones que hagamos nosotros cuando estemos platicando. Y sin más, José Luis, Jorge, no sé con quién quién levanta la mano para iniciar con este programa de reflexiones de lo que hemos aprendido. Pues bueno, aquí vamos a arrancar ahorita con un video que nos comparte Lourdes, que la verdad está sumamente interesante, pues sobre todo este tema que es precisamente el turismo de aventura.
realmente esto es todo un placer ver los tesoros que México tiene escondidos y realmente esto es fabuloso. Y en ese sentido, pues la idea es poder mantener esta conversación entre todos nosotros, precisamente porque a la hora que uno ve estos videos, uno realmente se le pone la carne chinita, se le pone el sentimiento de lo padre y lo bueno que tenemos y toda la aventura que hay por descubrir, porque además de que se ha hecho un trabajo extraordinario alrededor de eso, la verdad es que hay mucho más para poder, ¿cómo se llama?, pensar en un momento dado hacia dónde llevarlo. Entonces, pues, Juan Manuel, me comentas que tú tienes ahí ideas al respecto, ahorita platicamos con los demás y pues seguir con una realmente conversación entre amigos. Adelante. Gracias, Jorge, y muchas felicidades, Lourdes y su equipo, por el video. Realmente estoy como Jorge, que quedé con la piel chinita. Me gustó bastante el cierre. Lo que estás buscando vive en México. Y esto me ayuda mucho con la reflexión de lo que he visto en estos últimos temas de sustentabilidad en el turismo, ¿verdad? Vimos unos datos ahorita muy interesantes en el video, como que hay 177 áreas naturales protegidas, 68 grupos indígenas, nos hizo volar a turismo gastronómico, turismo de aventura, nos dio un paseo por la historia y por las culturas ancestrales que tenemos en México. Y entonces todo esto me lleva a cómo es el proceso para poder disfrutar de este bicho, ¿verdad? Cuando yo veo en algo como en este video o como lo que nos presentaron nuestros invitados de las últimas 5 sesiones, en dónde están pasando las cosas, inicia mi proceso de buscar cómo estar ahí. Y ese proceso de buscar cómo estar ahí, entonces me hace enfrentar a este modelo cada vez más ocurrido de que el cliente desea comprar directamente los elementos de viaje para estar y disfrutar del destino. Y entonces llegamos a algo que nos encontramos al principio, ¿no? Que la forma de interactuar con los destinos los tenemos pues en estas grandes soluciones de booking, ¿sí? En donde los proveedores ponen en su plataforma o ponen en esta plataforma, que básicamente es una plataforma business to business, pues ponen la oferta que tiene, ¿no? Están generalmente va la oferta de vuelos con diferentes líneas aéreas, un gran inventario de hoteles, ¿sí? Con diferentes categorías y amenidades, renta de autos y experiencias. Pero si quisiéramos irnos a esas infraestructuras de reservaciones para buscar turismo de sostenibilidad, yo creo que sería muy complicado poder encontrar esa categoría y encontrando esa categoría poder establecer todos los elementos del viaje que queremos tener ahí. Y eso me lleva a su vez a un concepto que ha surgido en este mundo de las plataformas que se llama Travel as a Service, ¿sí? Viaje como un servicio. Existen muchas plataformas con este concepto de as a service, software as a service, banking as a service, fintech as a service, en mi industria, blockchain as a service. Y lo que quiere decir es que no tenemos que construir toda una infraestructura para poder entrar en la industria, sino que tenemos un intermediario que nos da todas las facilidades para poder hacerlo, ¿no? Y esta propuesta de Travel as a Service, cuando la busqué, realmente encontré que ya hay alguien que está trabajando en esto, al menos desde el 2019, como una propuesta muy orientada hacia las startups y las tecnologías, pero realmente no hay todavía mucha bibliografía ni mucha documentación al respecto. Entonces, en esta propuesta que me encontré y que nos serviría si buscamos posicionar el turismo de sostenibilidad, pues creo que requerimos utilizar una infraestructura como esta de Travel as a Service para poder facilitar al visitante cómo llegar, cómo adquirir todos los servicios y cómo disfrutarlos en este destino. De entrada, muchos de los destinos que vimos esta semana pueden ser muy complicados de conocer a través de una plataforma de viajes, ¿no? Y lo que está en la publicidad, generalmente, pues para México son destinos de playa, uno va a Europa, destinos de ciudad, algunos pueblos, quizás en donde se está dando el turismo de sostenibilidad, hay muy poca publicidad. Entonces, nos propone
quien ha trabajado un poco en Travel as a Service, pues que cosas que tenemos que incluir en ellos, lo primero es la conexión directa entre el cliente y el proveedor. Tener el inventario de todas estas amenidades disponibles para la venta en un inventario que se pueda democratizar para que cualquier persona pueda acceder a ellos y a través de su proveedor favorito o directamente hacer la reservación de ellos, ¿no? Se debe de contar con recomendaciones y reseñas para poder decidir o tomar la decisión de qué productos adquirir. El inventario debe ser configurable. ¿Sí? Si yo en esta modalidad de turismo sustentable quiero turismo de naturaleza, creo, bueno, no conozco a profundidad todas las plataformas que nos vinculan con los productos turísticos, pero si le doy, si entro a una de las más conocidas y quiero buscar por turismo de naturaleza, creo que va a ser muy complejo que me seleccione los productos que puedo visitar, ¿no? O que puedo comprar. La transparencia y la competencia de precios tiene que ser una de sus características. Obviamente debe de ofrecernos la adquisición de productos más allá solamente de la habitación. Después está que el procesador de pagos, que esa es una complejidad en temas tecnológicos, debe ser lo menos complicado posible, ¿sí? Para quien está haciendo esta adquisición del producto. Las cancelaciones y devoluciones deben hacerse de una manera súper eficiente, debe haber recompensas por lealtad, ¿no? Entonces, creo que en temas de tecnología, poder llevar este tema del Travel as a Service que puedas segmentar por temas como sostenibilidad en el turismo puede ayudarnos bastante a que este sector o este segmento de la industria turística tenga un crecimiento y que a la vez sea más fácil de descubrir la oferta en cualquier destino cuando uno quiere viajar bajo esta modalidad. De mi parte es mi participación. Pues eso es bien interesante y la verdad es que hay mucho en el tema, combinando todo lo que hablamos de la pequeña empresa y las facilidades, pues para descubrir todo esto hay un universo que hay que verlo en cómo combinamos la tecnología. Y aquí pues una experta que siempre nos ha acompañado con el tema de cómo ayudar pues a todo tipo de turismo y creadora del concepto de pueblos de encanto, pues nos gustaría, Bettina, que nos platiques al respecto. Sí, porque con mucho gusto. No sé si Gerardo quería hacer un comentario antes de los objetivos de desarrollo sustentable. Yo creo, gracias Bettina, yo creo que para dar un contexto de lo que recomendaríamos se siguiera, lo tuviéramos en la mente y se siguiera como una guía de acción, una hoja de ruta, dejar claro un poco los objetivos de desarrollo sustentable y darle seguimiento a sus temas, 17 objetivos que tienen que ver con el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, esto ahorita vamos a hacer un pequeño zoom de esto, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. Y solamente me gustaría dejar como ejemplo dos de estos que comentamos, que tienen que ver con el video que veíamos hace poco y que vemos la maravilla que tenemos, lo que nos muestra, y que eso es lo que le tenemos que estar dando seguimiento para mantenerlos, para protegerlos y para que le sigamos dando el valor que tiene. La acción 13, acción por el clima, que tiene que ver con adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, resulta que la temperatura mundial en 2008, que es el informe de las Naciones Unidas que establece el último informe de Naciones Unidas y que tiene que ver con estos datos, es 1% superior a la base preindustrial. Los desastres climáticos y geofísicos cobraron la vida de cerca de 1.3 millones de personas entre el 98 y el 17. La concentración en la atmósfera de CO2 representa 146 de los niveles preindustriales. Para limitar el calentamiento global a 1.5 grados, las emisiones mundiales de carbono deben disminuir a un 55% de los niveles de 2010 para el 2030 y continuar disminuyendo drásticamente. Las inversiones en combustibles fósiles son mayores aún que las actividades relacionadas a
a proteger el tema climático, en más de 781,000 millones en inversiones de combustibles fósiles contra 680,000 millones en financiación mundial para el clima. Es decir, todavía seguimos impactando y no conservando. Respecto al punto 14, vida submarina, ¿no? Lo que veíamos aquí en estos videos, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. La acidificación de los océanos aumentó 26% desde el periodo preindustrial. Se prevé un rápido aumento de 100 a 150% para el 2100. El aumento de la acidez de los océanos es un fenómeno negativo que impactará la capacidad de los océanos de absorber dióxido de carbono y pone en peligro la vida marina. La proporción de población de peces dentro de niveles biológicamente sostenibles disminuyó del 90% en el 74 al 67% en 2015, que es la medición que tiene. 17% de las aguas bajo jurisdicción nacional están cubiertas por zonas protegidas, más del doble del nivel mundial. Yo dejaría estos dos puntos al equipo para que todo lo que hagamos y a los que nos escuchan, todo lo que hagamos de hoy en adelante sea tomando en cuenta estas recomendaciones de la acción 2030 que se tiene prevista a nivel mundial y que debemos de estar muy atentos a los temas porque se está dando un cambio de manera brutal, que eso es lo que nos debe de estar preocupando en el tiempo. Y yo con eso, ahora sí, Betina, perdóname, pero me parecía que era importante regular el marco en donde nos debemos estar moviendo en las próximas décadas para nuestras generaciones futuras. Gracias, Gerardo. No, y qué bueno que haces estos comentarios porque efectivamente no es casuístico que la Organización Mundial de Turismo pues haya adoptado un concepto para dirigir los esfuerzos turísticos en el mundo, derivado de todo lo que acabas de comentar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y que precisamente por eso pues quiera preservar, entre otras cosas, el entorno y a las comunidades receptoras. Y es un magnífico marco para pues comentarles lo que yo aprendí en estas 5 sesiones que tuvimos de sustentabilidad en el turismo y decirles que de inicio que a mí me impactó y tiene mucho con lo que acabas de decir, Gerardo, que la gráfica que nos mostró en el primer programa Vicente Ferreira, donde nos hablaba pues de una ola que veíamos nosotros como vorágine terminar con el nombre de COVID hacia pues una pequeñita, diminuta población que se ve a lo lejos que va llegando la ola, y detrás de esa ola una más grande que pues señala que la crisis va a ser mayor en cuanto podamos contener esta pandemia, pero al final del camino se ve una tercera ola que va a cubrir todo, las olas anteriores y la población también, que es la sustentabilidad. Entonces, mucha razón lo que comentas, en el sentido de que ya no es por el desarrollo del turismo, sino porque se debe de empezar a adoptar una vida diferente y en todo pues empezar a hacer un cambio muy, muy grande. De la segunda sesión, me gustó muchísimo cómo Toño del Rosal nos hizo 2 reflexiones pues muy contundentes, ¿no? Que México pues a la larga debemos de planear y dejar de ser un destino barato, porque bueno, en la experiencia que él ha tenido incluso como dirigente latinoamericano en el turismo de aventura, pues nos dice que hay grandes oportunidades por los gastos que son mucho mayores a los del turismo convencional. Y bueno, pues la invitación que nos hacen tanto él como Vicente en el sentido de no desaprovechar una buena crisis, que es precisamente lo que estamos haciendo en este ejercicio desde marzo. No estamos desaprovechando la crisis, estamos tratando de ser innovadores y creativos para proponer pues algo en este momento que se ve muy complicado y muy difícil, en específico para nuestro sector. En cuanto a que tuvieron lo que ellas comentaban, es un buen lugar para visitar. A la gente nos encanta, pues sobre todo ver la congruencia en los temas, la congruencia, exactamente esa es la lámina que me refería, Jorge, te lo aprecio mucho, no la tenía yo aquí
a la vista, pero yo creo que esa imagen habrá más que 1000 palabras, y bueno, pues es lo que quería yo referirme, ¿no? Sigo con el de Ale y Tatiana, en el sentido de que los esquemas del turismo comunitario, en los esquemas del turismo comunitario, el turismo es el complemento. Ya platicábamos pues de aquellos negocios en donde se aprovechan las parcelas, sí, para explotar, para poder trabajar las cosechas, pero también, por ejemplo, platicamos de las nopaleras, que pues es increíble ver a nuestros visitantes internacionales tirados en el suelo abajo de una nopalera porque nunca habían visto lo que ellos le llaman el cactus, ¿no? Entonces, y que de ahí les salga una tuna y cortes una tuna y se las des fresca, bueno, pues ya la experiencia es maravillosa. ¿Y qué sucede en estos casos de recesión? La gente sigue trabajando sus tierras, tiene un complemento para sus ingresos. En cuanto a la plática que tuvieron Fernando Aguilar y Luis Miguel Coutinho, me encantó que son pues ejemplos de empresas con propósitos sociales. Me encantó la aplicación que se hizo hacia la industria de reuniones en el caso donde pues si bien ya no pueden hacer estas degustaciones de café masivas, sí pueden enviar a domicilio y desde ahí pues tener una rica plática con un café de gran excelencia, y que a su vez está ayudando a una parcela muy, muy pequeña que de otra forma no tendría cómo salir. Y bueno, de nuestra gran Tere Solís, me fascinó porque además ustedes saben que soy abogada, que hubiera hecho referencia a esa plática que tuvo con mi querido José Luis del Estado de Derecho, de decir no basta solamente que existan las leyes, tenemos que pugnar porque se apliquen, porque se conserven nuestras áreas naturales protegidas, nuestros parques nacionales. Y coincido completamente con Tere, que la mejor forma pues de proteger a la naturaleza en estos parques y áreas naturales, pues es tocarla lo menos posible, ¿no? Ya les platicaba yo que a mí me tocó trabajar mucho en la biosfera de la mariposa monarca, donde en 1975 teníamos presencia en 100 hectáreas y hoy pues no llegamos ni a 2 hectáreas. Entonces es un tema alarmante, y yo quisiera cerrar pues diciendo que aprendí que hay muchos ejemplos de cómo sí se puede aprovechar a través del turismo y a su vez ser sostenible. Tenemos que seguir adelante con estos esquemas donde podamos seguir pugnando por una mejor economía local, por mejores beneficios sociales, que el turista se vaya muy satisfecho, que nuestro entorno siga vibrando, como vimos en este video extraordinario que nos compartió Lourdes, y que siga ganando nuestros empresarios locales. Eso aprendí y se los quería yo compartir el día de hoy. Pues realmente aprendizajes muy, muy, muy valiosos, y sobre todo lo que mencionas, el turismo no es solamente el atractivo de salir a dar la vuelta, es todo un conjunto de cosas que tiene beneficio para todos los participantes, para el que visita, para el que vive en el lugar, para el productor, y pues para la gente que vive cerca de la gente que viajó también, porque ellos aprenden en una manera indirecta. Y aquí, pues, en ese sentido, ¿qué mejor que alguien que ha vivido una buena parte de su vida recientemente en un lugar turístico como Guillermo Oim, en donde pues, nos fue a platicar precisamente de cómo se ven las cosas después de vivir en grandes urbes e irte a vivir a un lugar como Nueva Vallarta? ¿Qué nos puedes comentar ahí, Guillermo? Gracias, Jorge. Pues miren, la verdad, como siempre lo he dicho, a mí este programa me gusta muchísimo porque verdaderamente sí se comparten charlas con gentes de gran pues de gran trayectoria, por un lado, de gran entusiasmo en lo que hacen y que nos dejan enseñanzas muy, muy valiosas. Tú bien dices, Jorge, que de alguna manera, pues yo hoy tengo más una óptica de carácter regional. Efectivamente, en muchos años de mi vida estuve pues en las trincheras de la promoción de México en el exterior y México como país, como conjunto, como todos los destinos de México. El día de hoy pues concentro mucho más mis esfuerzos en la zona básicamente Jalisco-Nayarit.
Y a mí me dejó ciertamente una gran enseñanza, pues la participación de Vicente Ferreira y de Tere Solís en el programa con los que iniciamos la dinámica de hablar de sustentabilidad. Y pues definitivamente creo que en el caso particular de nosotros, aquí en Jalisco, Nayarit, contamos con una herramienta muy valiosa, que es un programa que coordina la Secretaría de Turismo y que en ella participan distintos organismos como la Secretaría del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Agencia Alemana para el Desarrollo. Y han seleccionado en nuestro país, como lo dijeron Tere y Vicente, 3 sitios fundamentales que entre ellos estamos nosotros, Jalisco, Nayarit, en donde quieren ellos potenciar el binomio montaña con mar y sacarle todo el provecho, pero no solo eso, sino que verdaderamente tener, como ya decía Gerardo, muy en cuenta el marco de las 17 objetivos de desarrollo sustentable, que también me pareció genial el comentario con el que cerró Tere en la última charla, diciendo que las ODS hoy son las oportunidades de desarrollo sustentable más que los objetivos en sí mismos, ¿no? Y en el caso particular de este esfuerzo que está haciendo Adaptur con todos estos integrantes que les comento, bueno, pues al final del día están como objetivo primario buscando la mitigación de los efectos del cambio climático. Que como ya lo veíamos en la gráfica que pidió Bettina que proyectaran y que verdaderamente es sumamente ilustrativa, más allá del drama del COVID, el drama de lo que viene después del asunto del cambio climático es algo que nos ha costado mucho trabajo tomar conciencia de ello y que se nos escapa en el diario, en nuestro diario modo de vida, el tener en cuenta este asunto. Este es el gran asunto virtuoso que tiene el programa de Adaptur, porque particularmente en el caso que les puedo yo relatar de Jalisco, Nayarit, bueno, se han dado realmente a la tarea de hacer verle a los prestadores de servicios turísticos que el mantener los servicios que brindan los ecosistemas, pues es sumamente rentable en primer lugar, necesario desde luego, pero que con proteger a sus activos naturales, las playas, arrecifes y la biodiversidad en general, y reducir el riesgo del impacto al medio ambiente, también están reduciendo el riesgo de que colapsen los negocios turísticos, y eso también es muy importante, ¿no? Han ya establecido varios ejes de trabajo y lo hacen a profundidad, análisis de los impactos del cambio climático en el sector y en el área específica, digamos, un inventario de la biodiversidad con que se cuenta en las áreas. Ya en el caso particular aquí, tenemos ya un programa municipal de cambio climático en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ya se están haciendo capacitaciones a empresarios, al sector social, a los medios de comunicación y con todo ello, bueno, participación en diversos foros, desde lo local hasta más ampliamente a foros nacionales e internacionales. Y se está empezando a notar que se va a empezar a crear esa conciencia tan necesaria. Entonces, partir de en este caso, de lo regional a lo, pues, mucho más ambicioso en el terreno nacional e internacional es muy valioso. Hoy, como lo dijeron durante los distintos encuentros que tuvimos con estos 5 muy buenos programas de personas que se han dedicado a los temas de la sustentabilidad, vivimos en una aldea global, intercomunicada, y las buenas prácticas de una zona particular pueden irradiarse y pueden generar un ejemplo a seguir, y creo que estamos todos obligados a hacerlo. En el caso particular del programa que tuvimos con Tatiana y con Alejandra Zorrilla,
A mí me movió mucho, Jorge, aquel tema que tú comentaste de la colaboración, más que la gran invención de cosas, sino la colaboración, y tanto Tatiana como Alejandra nos dieron una clara muestra de cómo puedes detonar el desarrollo económico, detonar el cuidado al medio ambiente y todo con la integración a la comunidad. Entonces creo que es una gran enseñanza. También no quiero ser repetitivo mucho, comparto con lo que ha dicho Bettina, pero ejemplos como los que vimos de Buna y de Coffee Express son maravillosos de ver cómo puedes llegar a tener productividad asociada al cuidado de zonas, en fin, ha sido realmente una gran enseñanza. Y el tema también de la pandemia, como se ha dicho, pues ha ofrecido un espacio de reflexión y ha ofrecido un espacio para cambiar modos de consumo, de tareas y de cómo ofertamos el asunto turístico, ¿no? Creo que el vivir en aislamiento en una comunidad pequeña, Jorge, que tú también lo has expresado, creo que también es algo que va a verse, va a ocurrir mucho, ¿no? La integración de circuitos. Nosotros puntualmente aquí en el área de Jalisco, Nayarit, podemos tener la gran posibilidad de integrar circuitos muy variados, muy complementarios con los pueblos mágicos de la región. Simple y sencillamente tenemos 5 o 6 pueblos mágicos en Jalisco, 3 pueblos mágicos en Nayarit. Podemos hacer un circuito para toda una serie de gentes que están en la zona, digamos, del Bajío, de la zona de Occidente, y pueden tener un gran desarrollo esos pueblos con ese flujo de visitantes que va a ser el que primeramente se active, ¿no? Creo que han sido programas muy, muy ricos, muy, pues, que nos han dejado una enseñanza para mí en lo personal valiosísima, ¿no? Y les agradezco que me hayan dado la posibilidad de participar y de darme este espacio para compartirlos con ustedes y con quienes nos están escuchando. Muchas gracias, Jorge. Pues a Bettina y Guillermo, como palomita y 10 después de este excelente resumen que hicieron de estos programas, de esta serie que tuvimos de sostenibilidad. Y tenemos también ahora, Jorge, no sé si tengas por ahí, me parece que hay un video de Eduardo que nos quiere hablar de lo que aprendió, y te dejo nuevamente a ti el control de esto. Perfecto, pues muchas gracias y vamos a ver lo que nos comparte Eduardo en sus aprendizajes. Aprendí mucho, aprendí cómo la sustentabilidad puede ser un eje rector de la recuperación de nuestro sector turístico ahora después de esta pausa que nos puso el destino, y cómo los destinos tendrán que salir regenerados, fortalecidos, con mucho orgullo de lo que representan, pero también con mucho respeto a sus comunidades locales y a la conexión que tiene que haber entre la experiencia del visitante y la calidad de vida del habitante. Expertas como Tere Solís, Ale Zorrilla, Tatiana Ramos, creo que le dieron muy bien al clavo en cuanto a la sustentabilidad social y en cuanto a lo importante que es conectar con las comunidades locales y sobre todo involucrarlas en todo lo que hacemos, en el desarrollo del producto, en las pequeñas empresas, en el desarrollo de pueblos mágicos y en la promoción incluso. Me gustó mucho esto que nos decía Ale Zorrilla en términos de que no necesariamente construir un destino o un lugar para visitar quiere decir en automático que es un buen lugar para vivir. Me gustó mucho también la analogía que hacía Tatiana, que decía que a veces el turismo es como invitar a alguien a una fiesta a tu casa, donde lo invitas en un cuarto y le pones todas las atenciones y todos los lujos y demás, y el resto de la familia está viendo en una ventana y no precisamente invitados a la fiesta. Y por otro lado, pues que esta dicotomía y la transición que se tiene que dar entre esa concepción que se tenía como de sirviente al patrón
pasarlo al anfitrión y al visitante, ¿no? Entonces, esa parte social me gustó mucho. Por supuesto, la ambiental también, que tocaron nuestros amigos Vicente Ferreira y Toño del Rosal, expertos tanto en turismo sustentable como en turismo de aventura. Muy importante, y sobre todo también muy importante que vimos cómo ya el tema que me toca representar en este board, que es el tema de reuniones, tiene mucha aplicabilidad en el asunto sustentable. El legado de las reuniones, más allá de la transferencia del conocimiento, más allá de las acciones de responsabilidad social que hacen los grupos cuando llegan a los destinos, de las aportaciones, por ejemplo, que hacen los doctores en los congresos médicos en cuanto a la salud de los habitantes del lugar, y probablemente habitantes que no tienen los recursos para tener acceso a esos expertos médicos que llegan porque llegan los congresos a los destinos. En fin, la reputación de los destinos, cómo se mejora cuando hay un evento y cuando este evento tiene además prácticas sustentables, que ese es un tema también obligado, la sustentabilidad de los eventos en sí, es decir, cómo nos olvidamos un poco del papel y transitamos más a la tecnología, cómo los desperdicios de alimentos empiezan cada vez a ser menos y a ser mejormente aprovechados para el reciclaje, como el tema del transporte cada vez es un transporte más ecológico, o incluso se ocupa para los eventos transporte público y no necesitas tener a los camiones ahí parados con el motor prendido esperando y el aire acondicionado a todo lo que da. Muchas cosas, el tema de los vasos desechables, cambiarlos por loza y trabajarlos. Entonces yo creo que la conciencia está. Los organizadores de eventos y los dueños de los eventos, tanto asociaciones como corporativos, son cada vez más conscientes de que deben de tener una calculadora de la huella de carbono de todos los participantes para saber exactamente cómo compensarla y cómo tratar de contribuir lo menos al deterioro ambiental. Y desde el punto de vista social, como cada corporación tiene que hacer un match entre sus causas, las causas que apoyan, y las causas o las necesidades del destino y de la comunidad receptora. Entonces, en esa parte social también hay una gran conexión entre las reuniones y la sustentabilidad. Me gustó mucho también los ejemplos que se nos dieron acerca del café como un ingrediente importante y como una forma también de comunicar comunidades con turismo. Y este asunto que aprendí de las empresas de las B Corporations, sobre todo en el asunto de la integralidad, de no nada más estar buscando la retribución a los accionistas, sino que toda empresa tenga que tener un efecto positivo para toda la cadena de valor, para la comunidad local, para los proveedores, para los clientes, en fin. Entonces, me parece que es un gran concepto, que ojalá que haya muchos más de estas startups, de estos emprendedores que quieren poner pequeñas empresas que se adapten a la nueva. Y pues realmente aquí el recuento que nos hace Eduardo, pues es un recuento sumamente interesante y sumamente valioso, que yo creo que pues parte de lo que tenemos que ver es cómo hay un conjunto de elementos que cada vez se están enlazando más y se han ido en cada una de las participaciones que tenemos. Y José Luis, pues tú eres un experto para ver las cosas, pues precisamente en esa forma de integrarlas y de hacer toda la colaboración entre los 720 grados. Yo creo que ya los 360 grados se quedó corto y realmente ahí pues te invitamos a que nos ilustres en ese tema. Gracias, Jorge. Les platico que hace muchísimos años me tocó coordinar un seminario internacional que incluso salió un libro, Planeación en tiempos de crisis. Entonces, yo me he quedado con esta inquietud, escuchando a todos nuestros invitados, de qué nos hace sustentables, qué nos hace sostenibles y qué nos hace resilientes.
Porque en realidad, atrás de los ejemplos de todos nuestros invitados, está una gran creatividad para lograr las tres cosas, ¿no? O sea, ser sostenibles es mantenerte, ser sustentable es que contribuyas a que te sostengas, y resiliente es que sepas enfrentar las circunstancias. El hecho es que tenemos que entender que estamos en una crisis, ¿sí? Y la crisis, ya se ha dicho muchas veces, es oportunidad, pues tanto para sobrevivir, si se vale la expresión, como para caer, o como para eventualmente prepararse para lo que sigue. Yo creo que también se ha dicho mucho que el turismo es una actividad resiliente, ¿no? Y efectivamente lo es. Hemos tenido muchos ejemplos al respecto. Pero lo que a mí me nace mucho de todas estas reflexiones que hemos hecho es que tenemos que prepararnos mejor cada vez. Que de las experiencias pasadas como de la actual tenemos que desprender aprendizaje real, que lleve a lo práctico, ¿no? Porque si no, pues no deja de ser anecdotario. Y no deja de ser, a final de cuentas, algo que en la próxima crisis o en el próximo problema que enfrentemos, no lo tengamos en la mesa presente y las lecciones que tuvimos al respecto. A mí me gusta recordar que hemos pasado muchas crisis. Dicen que la madurez ahora es cuántas crisis has pasado en tu vida, ¿no? Hemos pasado crisis en el turismo ocasionada por fenómenos naturales. Ejemplos tenemos, los huracanes, ¿no? O sea, lo que Gerardo mencionaba en su momento de la gran experiencia de Los Cabos y cómo tuvimos aquí en Vallarta también otro en los tiempos de aquel huracán terrible que no me acuerdo su nombre. Pero las crisis por fenómenos naturales ya nos enseñaron mucho. Ya tenemos ahí un bagaje que todavía debemos sistematizar más, pero ya lo tenemos. Tenemos crisis por cuestiones económicas, ¿no? La crisis de 2008-2009 nos pegó muy duro porque paró el turismo internacional en algún momento y la inversión. No fue tan grave como esta, pero hemos tenido crisis que impactan al turismo por fenómenos económicos. Los hemos tenido por fenómenos políticos también, por transiciones no bien llevadas, por problemas de mal manejo de la seguridad pública, como la que tenemos ahorita en México, en fin. Tenemos problemas también de tipo ambiental, ¿no? O sea, ya sabemos cómo sostenernos en ciertas cosas, pero estamos aprendiendo de otras, ¿sí? La lámina que puso Bettina es de veras ilustrativa, ¿sí? Finalmente es una cuestión de cómo nos estamos preparando para cada una de esas olas, porque ahí vienen, ¿sí? Finalmente vienen. Y sigo diciendo que los ejemplos de los invitados que hemos tenido son del tipo de ejemplos que debemos tomar para poder sistematizar nuestras capacidades de reacción, de sostenibilidad, de sustentabilidad y de resiliencia. Definitivamente, ahora tenemos el tema de lo sanitario. Y aunque ya hemos tenido experiencias por la influenza, por ejemplo, en el 2009, pues esto sí que nos ganó, porque a pesar de que es la ola más chiquita de las tres que vienen, en lo que se puso por encargo de Bettina, pues nada más pensemos en lo que vamos a tener que tener listo y aprendido cuando se nos vengan las otras dos, ¿no? Por cierto, la segunda ya está, o sea, en este momento. A mí me parece que tenemos que sistematizar lo que debemos hacer y las buenas experiencias que ahorita decía también Memo, ¿sí? O sea, sistematizarlas quiere decir que definamos protocolos, que el avance que podamos tener en todos nuestros trabajos sea para poder procesar crisis, no para cuando estamos muy bien, que ahí es cuando la creatividad surge por todos lados y qué bien, sino cuando enfrentamos situaciones complejas en donde se daña más a los que menos tienen. Y tenemos que verlo en políticas públicas, porque ahorita estamos aprendiendo del impacto que tiene cuando no tenemos políticas públicas, ¿sí? Y ese impacto negativo lo estamos sintiendo, porque a final de cuentas va a tener que ser una consecuencia natural que tengamos más acciones de tipo empresarial, como lo estamos viviendo y como lo hemos visto también con algunos de nuestros invitados. Que debemos tener acciones legislativas y normativas, ¿sí? A veces por ausencia, como otra vez seguimos ahorita, pero también bajo la premisa que debemos aprender sobre qué debemos prever ahora en materia normativa y legislativa para poder hacer que todos esos elementos que nos hacen ser resilientes,
que nos promueven la sostenibilidad y la sustentabilidad efectivamente estén presentes en la próxima crisis. Y acciones sociales, porque a mí la verdad el aprendizaje de los ejemplos que tuvimos como invitados es precisamente el impacto social, que bueno, al menos para mi caso es lo más importante, ¿no? Se desprende de todo lo demás, porque si no tenemos acciones legislativas, políticas públicas, empresariales, pues no hay. Y finalmente nuestro tema en lo tecnológico. Entonces yo meto todo esto en una licuadora, ¿no? Y digo, nuestro aprendizaje es, tenemos que prepararnos para las crisis. ¿Sí? Va a volver a haber pandemias. ¿Sí? Este mundo sigue siendo muy frágil al respecto. Vamos a seguir teniendo problemas políticos o económicos o ambientales. Pero para mí es prepararnos para eso. Esa es la responsabilidad que creo que debemos tener. ¿Sí? Y hacer un medio ambiente propicio, ¿sí? Un ecosistema, como se dice ahora, ¿sí? Para que sea propicio para la creatividad, ¿sí? En los dos sentidos. Tanto para efectos de expandirse y crecer cuando estamos en crecimiento, como cómo responder a las crisis. Ahí la dejo. Muchas gracias. Pues extraordinarios comentarios que nos abres pues realmente la puerta a un montón de análisis y conversaciones para poder seguir. Y pues Gerardo, tú tienes un punto de vista ahí de cómo concretar todo esto con números y con cómo darle ese enfoque a lo más importante. ¿Qué nos comentas? Yo creo que lo que comenta José Luis, Jorge, escuchábamos con esta capacidad que tiene excelente José Luis de llevar lo macro de la política, los impactos. Efectivamente, me parece que hemos pasado muchas crisis, José Luis, y el trabajo que se ha hecho ha sido de resiliencia y es importantísimo. Sin embargo, esta crisis no ha tenido los contrapesos necesarios para poderse enfrentar un huracán. En un huracán normalmente entran los seguros en términos de riesgos consecuenciales y te soportan, entran los programas contracíclicos y te ayudan a pasar y renuevas el destino. El tema de la influenza anterior fue un tema de un alto impacto, pero que no tenía el choque de las dos vías de oferta y de demanda. Me parece que lo que tú profundizas es fundamental. Hay que ir trabajando en estos temas y que llevando una hoja de ruta para poder irlos a atender. Pero lo que siempre nos ha llamado, y para pasarte ahora la palabra, Jorge, no debemos de olvidar la profundidad de esta crisis. Y ahora destaco 3 datos que nos acaba de mandar Francisco Madrid en lo que es el Psicotour, lo que vamos a junio, ¿no? Y eso para fortalecer un poco lo que comentaba José Luis del impacto de esta crisis tan fuerte, ¿no? A junio del 2020, México ha perdido 4.8 mil millones de dólares por visitantes internacionales, 10 millones de turistas internacionales, 4.4 millones de turistas aéreos, 3.3 millones de turistas fronterizos y 1.8 millones de pasajeros en cruceros. Y por lo tanto, cuando uno recoge todos estos temas en los que hemos estado abordando en los últimos meses y los queremos transmitir para ver cómo relanzamos, lo que comenta José Luis es fundamental. ¿Cómo sistematizamos ahora todas estas reproducciones para ponerlos en práctica? Y ahí lo que es el llevar a cabo un trabajo de volverse a levantar es fundamental, y en el volverse a levantar está el reposicionamiento. Jorge, me parece que el tema de marca, de embajadores, de hacer un tema accionable, resulta ahora fundamental para continuar con los temas. Romper esta crisis va a ser complicada, pero se tiene que trabajar en una hoja de ruta, como bien lo comenta José Luis. Sí, y ahí definitivamente, o sea, tenemos ahorita pues aquí en el grupo a una experta que es Lourdes Vero, y dejen comentarnos, o sea, precisamente Lourdes a la hora de estar preparando esta conversación durante el fin de semana, pues nos inspiró en una manera que realmente a mí me dejó frío. A la hora que comparte esta foto que vemos de una persona juntando almejas para venderlas, almeja viva y venderlas en Acapulco, pues realmente lo que nos invita es todo esto que dicen, hay que sistematizar, hay que expandirnos, hay que comunicarnos, hay que hablar. Yo creo que tenemos que invitar a todo el mundo, a toda la ciudadanía, y cómo compartimos nuestra mejor vista de México en alguna forma. Y aquí pues hay la campaña que ha ido empujar, que empezó esta semana a empujar CINET, pues que a mí se hace fabulosa. El turismo somos todos. Y una frase que Héctor Ceja, aquí de nuestro grupo, pues comentaba, esto sí es México. Cuando vemos esta foto, definitivamente es algo de lo que tenemos que hacer.
Y yo creo que ahí tenemos una grandísima oportunidad para lo que Lourdes nos puedes decir, cómo empezamos en una manera pequeña, cada quien aportar algo, porque lo que acaban de decir, José Luis, a mí me deja frío en que dices políticas públicas, grandes cosas. Tenemos que cambiar miles de cosas y yo creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de dar un granito aportando cuál es nuestra mejor vista de México. Y pues ahí te abro la puerta, Lourdes, para que nos ilustres y nos sigas inspirando como lo hiciste ayer a la hora que me mandaste esta foto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a todos, porque escucharlos otra vez fue como volver a tener este repaso, que efectivamente coincido con todos ustedes, que todos nuestros invitados nos dejaron mucho, aprendimos mucho, coaprendimos mucho, y nos dejó sobre todo reflexionando para lo que quisiéramos sembrar, ¿no? En este primer resumen como un nuevo punto de partida. Bueno, yo ayer me inspiré más que nada buscando, y seguramente ustedes también, el cómo sí, ¿no? Todo lo que México tiene. Este video que pasamos al principio realmente es una pequeña muestra de todo lo que México tiene. Y a veces tiene muchos secretos guardados, y a los que nos dedicamos a la comunicación, pues lo que quisiéramos es tener una conversación permanente de lo que sí tiene México, de la gran riqueza, y cómo debemos de cambiar la conversación, cómo los mismos mexicanos tenemos que cambiar esa conversación cuando empieza pues a venir toda esta ola de conversaciones negativas, que sin duda en una crisis, como bien lo decían cada uno de ustedes, pues es una crisis, la tenemos que asumir y tenemos que ver qué hacemos con ella. Y no es por qué vienen las crisis, sino para qué. Hace poco vino, que seguramente ustedes también compartieron, o creo que lo compartimos inclusive en el grupo, un muy buen artículo que es un análisis de McKinsey, de la empresa McKinsey, que compartió, donde decía que no solamente era hacer mejor el mundo ahora a través del turismo, sino sobre todo más seguro, y que teníamos la oportunidad, a través de todo lo que nos ha hecho reflexionar esta crisis, de reinventar el turismo, que es precisamente lo que nos mueve a todo este gran grupo de apasionados que somos, porque en realidad es esa visión, no solamente en ser resiliente en esta crisis, una más de las que hemos tenido, sino sobre todo cómo a raíz de todo lo que estamos viviendo ahora podemos construir, y a través del turismo, pues hacia futuro. Y futuro hablamos de 50 años más, 100 años más a partir de hoy, no solamente un sexenio o no solamente pasar un momento de una administración pública, sino realmente cómo tomamos todo lo que nuestros invitados nos enseñaron, nos mostraron para ellos. Es que yo un poco recopilando en términos de marca, de comunicación, de la importancia de la comunicación para poder justo ejercer no solamente en la cualidad o en la cultura prosustentable de todos los ofertantes de productos y servicios turísticos, sino también de aquel que visita, de aquel que visitamos. Todos somos de alguna forma visitantes, tanto del lugar que vivimos como el lugar que nos movemos. Y en esa cultura tenemos que cambiar también nuestro comportamiento y también lo que buscamos. Y a todo esto, pues mucho de lo que nos compartieron nuestros invitados nos ayudaron a romper esos mitos, sobre todo para entender que la reputación y digamos la comunicación hace que a veces tengamos una percepción que es una percepción y no generalmente la realidad. Y eso nos lo platicaron mucho, sobre todo cuando estuvimos con Antonio Rosal y Vicente, que ambos muy complementarios en su conversación, pero cómo nos ayudaron a romper los mitos, ¿no? Los mitos que teníamos al principio de que si bien México en los años en los que desarrolló en una forma ejemplar a nivel del mundo los destinos turísticos como Cancún y como muchos de los destinos que hoy nos hace famosos a México, lo hicieron con un afán de desarrollo turístico, desarrollo económico y desarrollo de comunidades, pero quizás en ese momento no teníamos la cultura de qué impacto íbamos a tener desde el punto de vista posible impacto negativo. Y hoy lo tenemos. Entonces, no todo lo que se está desarrollando como el Sol y Playa, por ejemplo, nos enseñaron ellos, tanto Antonio como Toño del Rosal como Vicente, es que ni todo lo de Sol y Playa es devastador, al contrario, es ejemplar, como muchos destinos turísticos también de Sol y Playa hoy han estado trabajando muchísimo en las diferentes certificaciones y en generar ese turismo prosustentable, en tener experiencias que inviten al visitante o al viajero a no solamente venir por un Sol y Playa, sino venir a vivir y tener una experiencia inmersa realmente en una experiencia genuina, auténtica, donde de una contribución mutua, donde no solamente visites, sino también tú al visitar contribuyes, pero también el que te da contribuye en tu enriquecimiento que tienes cuando visitas. Eso realmente me fue fascinante cómo lo mostraron
en una forma muy evidente, tanto Toño como Vicente. También Toño nos decía, tampoco todo el turismo de naturaleza es como ecoturismo y somos todos, no, hay mucho turismo de aventura sobre todo, que también tiene un impacto y que también hay que revisar en todo lo que eso podría afectar negativamente a un desarrollo que queremos ver hacia el futuro, ¿no? Y al no tener un impacto desde el punto de vista tanto social como ambiental en las comunidades que visitamos. Eso aprendí mucho de ellos, el cómo sí y cómo no, rompieron bastantes mitos. Y Tere, por ejemplo, Tere Solís, nos ayudó mucho a cómo darle toda esa parte práctica que ellos nos mostraron, como también Alejandra Zorrilla y Tatiana, con lo que ustedes ya bien comentaron, no lo voy a repetir, pero cómo nos mostraron todos los pequeños detalles, y lo digo pequeños porque no nos fijamos, porque nos vamos a lo macro y no a lo micro. No vemos, por ejemplo, la importancia que tiene en el tema de sustentabilidad o sostenibilidad, de poder conservar los mismos tejidos de las artesanas y los artesanos mexicanos, que es parte del tejido sustentable que tenemos que en una forma genuina conservar. El video lo decía al principio y de hecho les tengo que confesar que cuando lo hicimos, que lo tuvimos que hacer como muy rápido porque teníamos un evento, el de la COP en Cancún, y teníamos que tener un video, y cuando empezamos a recoger todo esto que México mostraba y fuimos otra vez a contar cuántas realmente personas viven en lo que es realmente las comunidades indígenas, cuántos idiomas tenemos y cuántos dialectos tenemos, y te das cuenta de toda esa gran riqueza que México tiene, que a veces es el secreto mejor guardado, que tenemos que comunicar, pero una comunicación y en un marketing, digamos, si le queremos llamar desde el punto de vista de ventas, también con una gran responsabilidad de que no solamente es para generar demanda, sino generar conservar estas culturas ancestrales, como bien decía hace rato José Manuel. O sea, todas estas culturas ancestrales que nos hace a México únicos, que nos hace un país realmente megadiverso, pero también realmente competitivo, pero que si no lo hacemos desde un punto de vista consciente, tanto para quienes ofertamos turismo como quienes lo vivimos, realmente tenemos pues un gran peligro de extenderlo y de estar en peligro de extinción. Y eso para mí fue fascinante ver cómo cada uno de nuestros invitados en su forma y desde su cachucha realmente lo compartieron con nosotros. Algo muy interesante de ver en las tendencias cuando estábamos platicando con ellos es cómo también a raíz de la pandemia sí es una crisis y una crisis terrible con daños, de hecho, pues irreversibles o por lo pronto que no vemos como para cuándo, porque eso nos ha llevado no solamente a una crisis en el sector turismo, sino una crisis también en el sector económico. Sin embargo, la verdad es que ha sido muy develador el ver para qué queremos o cómo queremos generar esa resiliencia para aprovechar esta crisis, para esta reinvención y acelerarla. Mucho de lo que estamos viendo ahora, tanto de tecnología como de generación de productos turísticos, de la experiencia que queremos darle al viajero y al que nos visitan los diferentes productos destinos de México, ya se venía trabajando, ¿no? Ya se venía desarrollando mucha tecnología para tener lo que llaman en inglés el seamless traveler, el viajero con menos puntos de contacto, el viajero más automatizado, más dirigido a la utilización de la tecnología para poder acelerar su viaje, no solamente para una reservación, sino para que compartir un conocimiento y el ofertante pudiera aprovechar ese conocimiento para poderte dar una experiencia realmente ad hoc a la que tú quieres y sea pues más atinado y más eficiente, ¿no? La comunicación y la mercadotecnia que se da de los diferentes productos y servicios. Entonces, digo, un poco retomando todo lo que nos compartieron los diferentes invitados que tuvimos y pues la conversión que también se da en este tipo de espacio. Yo sí quisiera más que nada enfatizar que fue fascinante ver, en resumen, uno, los tesoros mejores guardados que tenemos todavía en México y que no hemos comunicado al mundo y que hoy quizás en esta comunicación no hecha, también estamos omitiendo. El silencio deja espacios que otros llenan y ojalá pudiéramos ser mucho más proactivos en llenar esos espacios con lo que México sí tiene, con lo que México con cómo México se distingue en el mundo de toda esta riqueza que tenemos, que no seamos los mexicanos los que estamos replicando una connotación negativa de nuestro país, ¿no? Por lo pronto tenemos que buscar que esos espacios se llenen, por supuesto, siendo conciencia de lo que está mal para que lo compongamos y para que hagamos conciencia de que no queremos eso como parte de la sustentabilidad, pero sí reflexionar sobre lo que sí se puede y lo que sí debemos de promover.
creo que también Alejandra y Tatiana fueron muy evidentes en darnos también ese foco, ¿no? Ese foco que se nos olvida cuando vas a visitar un lugar y no te das cuenta de que realmente la experiencia enriquecedora que te da el poder conocer, visitar, lo que te contribuye como ser humano, el poder conocer otro lugar y personas, el cómo viven distinto a ti, el cómo se complementan, también es importante saber cómo esas personas tienen que ser los primeros beneficiados en que tú los vayas a visitar. Y eso también fue como muy, pues no muy develador, porque quizás ya lo sabíamos, pero no lo habíamos hecho tan consciente. A mí me gustó mucho todo lo que cada uno de ellos realmente nos compartieron, porque nos dieron todo este camino para poder hacer un plan estratégico y no solamente a 6 años, sino un plan realmente futuro. Sí tenemos los OTS y la Agenda 2030. Ya sé que hay muchos países que hoy más bien están trabajando en 2050 y de ahí para adelante, ¿no? El qué queremos hoy hacer a través y con el turismo para que realmente en las siguientes generaciones puedan no solamente seguir disfrutando, sino contribuyendo a un mundo mejor. Cómo el turismo y todas sus bondades y cómo todas las virtudes que tiene el poder viajar, que te hace más compasivo, que te hace más conocedor, que te hace más justo y que sobre todo ayudas a una industria que en cuestión de desarrollo también económico y de abundancia para todos, pues lo tiene. Realmente es muy importante recordar eso para quienes por lo pronto nos dedicamos a la comunicación y al marketing, para poder tener realmente pues un nuevo momento también de nuestra gestión que hacemos en cuestión de comunicación. Hoy algo muy interesante que también sacaba este artículo al que me refería de McKinsey, decía que el 30% de los consumidores hoy en día se fijan en cómo las empresas o los ofertantes de cualquier producto y servicio, y también en turismo, tratan, por ejemplo, a sus empleados. 20% en cómo tratan al medio ambiente. Y un 20% también en el impacto de cómo apoyan a las comunidades que visitan. Entonces, son números que ya hoy no es que te des un lujo o es una moda, ¿no? Todo este tema de sustentabilidad de repente se vino, que de hecho me encantó que tanto Tere como Antonio, como todos, Alejandra Zorrilla, Tatiana y Vicente nos volvieron a recordar lo que es el significado de la sostenibilidad o sustentabilidad. O sea, ¿qué hacemos hoy para conservar para las futuras generaciones? Y las marcas y el marketing y la comunicación debe estar dirigido a eso, a conservar y a generar conciencia para realmente un turismo o una industria turística pues mucho más resiliente, pero sobre todo con generando una gran comunidad de una gran humanidad. Yo con eso quisiera terminar mi mensaje y pues agradecer realmente tanto a todos los invitados que nos fueron muy generosos con lo que nos compartieron, pero también a cada uno de ustedes con sus reflexiones, que ha sido pues un gran proceso de coaprendizaje. Pues, híjole, realmente mucho que hacer y a ver, Gerardo, ayúdame porque definitivamente digerir todo lo que Lourdes nos acaba de decir es todo un trabajo titánico porque nos estás mostrando una gran cantidad de cosas que tenemos que hacer y sobre todo cómo llevarlos a una forma sencilla que todo mundo podamos participar con esa actitud de compartir lo bueno que tenemos. Gerardo. Yo creo, Jorge, que más que hoy en día no podemos ser omisos o ajenos a lo que está sucediendo en estos días con nuestra imagen en México. Yo creo que, como ha sido siempre este programa muy propositivo, me parece que como nunca ante la competencia, debemos de cerrar filas buscando que México tenga una imagen al exterior. Recordemos que competimos no al interior, competimos con el mundo en términos de atracción de turistas. Nuestra imagen siempre debe de estar cuidada. Y más allá de los idas y vueltas de la información de lo que ha sucedido, es cerrar filas todos, como México, en busca de cómo promover nuestra imagen de manera correcta, de manera potente. La competencia va a llegar, está en el mercado y nos podemos enfrentar a que México pierda posición. Entonces, yo creo que hoy lo que comenta Lourdes, la importancia de la marca, no podemos ser ajenos a opinar que lo que está sucediendo hoy necesitamos más que nunca cerrar filas como México en beneficio de nuestro gran sector, tratando de que la imagen de México refleje lo que es reflejado siempre, nuestro gran potencial
naturaleza, en cultura, en playas, en pueblos mágicos. Fundamental, Jorge, fundamental, Lourdes, el que trabajemos hoy en beneficio de nuestro México, más allá de lo que pudiera estar sucediendo en las redes, más allá de lo que pudiera estar sucediendo en información, es cerrar filas como sector para que esto siga caminando con nuestra imagen que ha beneficiado a nuestro país y que ha maravillado al mundo. Ahí, la verdad es que es algo bien interesante. Y ahorita un comentario que me hacía un amigo aquí me dice, oye, ¿y te has fijado que otra de las cosas que tenemos que mencionar muy fuerte es que México enamora? Algo de lo que ustedes pueden pensar muy claramente es que toda la gente que va a México, visita México, está en México, regresa enamorado de México y regresa con las ganas y la intención realmente de volver. Y esto es el visitante. Entonces tenemos que extender esto. Y ahí me gustaría, Simón, tú que vives fuera, tú que tienes una visión de temas científicos, de temas académicos, es una visión también de 360 grados de las que hemos mencionado. ¿Qué nos compartes al respecto? Sí, quería yo decir, y Jorge, bueno, tú estás viendo ahorita afuera, Eduardo también, pero yo llevo 44 años fuera de México y toda mi familia está en México. Y a mí el sentimiento que me dio el video es de tremenda nostalgia. Una nostalgia como no les puedo decir. Digo, yo la primera vez que fui a Cancún y en Tulum no había nadie, ni un hotel. Yo fui a mi luna de miel en Vallarta, había un solo hotel a donde meterse. Entonces, para mí todo esto tiene una resonancia muy importante porque siempre he mantenido mis relaciones con México. Mis dos hijos se casaron en México, de hecho, aunque viven aquí. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre sustentabilidad. COVID es el resultado de mala sustentabilidad. Si quieren ver un ejemplo horrible de lo que pasa, si no cuidamos el medio ambiente y no controlamos nuestro crecimiento, pues tienen COVID. Es totalmente un problema de overcrowding, de multitudes, de bajo control en los mercados abiertos de China, de un crecimiento industrial sin riendas en China, y de ahí nació COVID. Y así como va a haber COVID, pues puede llegar otra epidemia, porque los chinos no hicieron absolutamente nada para cerrar estos mercados abiertos. No ha habido ni un movimiento de parte de China para evitar que esto vuelva a suceder. Y es muy triste, y nosotros no queremos que esto suceda en México. Entonces, yo veo sustentabilidad desde mi punto de vista científico, como decía como dicen los doctores cuando toman el Hippocratic Oath, ¿sí? Dicen, lo primero es do no harm. Lo primero es no hacerle daño a lo que la gente va a ir a visitar. Y de ahí parte todo lo demás. Si no le vamos a hacer daño a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no hacerle daño al lugar que queremos que todo el mundo visite? Y entonces todo empieza a caer en línea. ¿Sí? Si hacemos demasiados tours, lo vamos a dañar, tenemos que hacer menos tours. Si hacemos menos tours, vamos a necesitar menos gente. ¿Qué vamos a hacer con esa gente para ampliarla? Y así se va toda la cadena. Pero tenemos que ver COVID como el resultado de falta de sustentabilidad. Eso es lo que es. Y a mí lo que me preocupa ahorita, y no quiero repetir todo lo que se ha dicho, es que si uno cree que esto se va a resolver cuando llegue la vacuna, no es cierto. Y no se va esto a resolver. Y ayer oí una entrevista con Bill Gates y él sabe de epidemias y él sabe de cómo controlar epidemias. Él dice que él no cree que antes del final del 2021 las cosas regresen un poco a la normalidad. Entonces, nuestro reto ahorita es qué vamos a hacer este año y medio. Ya llevamos medio año con esto para sostener la industria del turismo en una manera sustentable. Y eso es nuestro reto.
y hay que verlo como un problema de salud pública también. No lo podemos ver simplemente como un problema como están haciendo aquí en Estados Unidos, que están viendo el COVID como un problema de otros. Es un problema de salud pública. ¿Cómo vamos a regresar a los turistas a México? ¿Cómo los vamos a convencer? Y ahí, desde el punto de vista científico, es como hace la FDA. Nos tenemos que basar en dos cosas: seguridad y efectividad. Tenemos que hacer que el turista se sienta seguro en regresar a México y que cuando regrese a México su visita sea agradable y sin problemas. Y si seguimos esos dos principios, yo creo que sí podemos lograr algo. Pero es seguridad y efectividad. De eso se trata todo. Si no, por más que se enamore la gente en México, le va a dar miedo venir. Y a mí me sucedió, y ya voy a acabar rápido, a mí me sucedió que para las bodas de mis hijos, que esto antes de COVID, estás hablando hace 10 años, mucha gente no quiso venir porque le dio miedo venir a México. Yo no lo podía creer. Entonces, fueron en Vallarta y en lugares así bastante seguros. Entonces, eso es mi reflexión, y gracias a todos por oírme y aguantar mi punto de vista científico, pero hay que ser realistas. Bueno, pues nos estás dando la puerta de temas que tenemos que hacer, y realmente ahorita todo lo que se ha hablado, y Lourdes lo decía, vemos a ver las cosas grandes, y lo que tenemos que hacer es cómo empezamos a buscar esquemas en que la seguridad tiene que surgir de muchas otras formas, de arriba, de abajo, de los lados. Todo el mundo tiene una responsabilidad en esto, y pues en ese sentido la verdad es que hay que poner los puntos en la mesa y atacarlos, y ahí me gustaría, para cerrar la ronda de presentaciones y participación de todos los consejeros, pues Héctor, que nos des tu punto de vista. Héctor. Si me escuchan, perdón. Sí, adelante. Si me escuchan, perdón. Me perdí un poquito en el internet. No, yo agradecer primeramente a los invitados, a Tere, a Vicente, a Toño, a Luis Miguel y a Fernando. Y decir, pues, ¿qué es lo que aprendimos? Tenemos que partir, como decía Tere, conocer nuestro pasado para no repetir esas prácticas, sino para actuar en el presente y plantear nuestro futuro. Entendiendo que nuestro planeta es un ser viviente, un ser vivo, y que todos formamos parte de él y cumplimos un rol importante. En Rincón de Guayabitos, que es donde nosotros por ahí tenemos muchas trabajo y realizamos cosas, tenemos ejemplos. La Isla del Coral es una isla en la cual la comunidad se organizó, empezaron a trabajar en torno a ella y refloreció el coral alrededor de ella. Tenemos otro ejemplo como el desarrollo de Costa Canova. Se ha involucrado con un campamento tortuguero que ya estaba mucho tiempo desde antes ahí. Lo ha respetado y ha colaborado con ellos y están trabajando en la preservación de la tortuga marina. Yo creo que, como algunos de nuestros invitados decía, partimos de la premisa que en el turismo sostenible no necesariamente es todo lo que creemos que puede ser sostenible, y lo que a veces sí creemos no lo es. Que es sostenible y que no. Creo que a mí algo que me agradó mucho, que enseñemos al turista en cómo viajar a nuestros destinos, empoderando a los ciudadanos y haciéndolos partícipes de nuestro entorno. Creo que algo que se me hizo muy interesante y muy importante, cómo desarrollar y hacer que nuestros turistas sean ciudadanos temporales de las comunidades, y a los locales o a la gente que ahí vive, visitantes permanentes. Decía por ahí Fernando, dice, produzcamos y creamos y conservamos nuestros ecosistemas, o creamos el turismo conservando nuestros ecosistemas. Algo que me gustó mucho y que se me hizo muy interesante cuando dijo Luis Miguel, que cómo adoptemos la frase esa de ubica un problema local teniendo una visión global. Tere Solís, muy fascinante cuando dijo ella, y creo que esa parte es para mí es un eje principal y que puede ser un eje rector, que adoptemos el cómo sí. El cómo sí podemos cambiar, el cómo sí podemos hacer las cosas diferentes. El cómo sí podemos ahorita en este momento de turbulencias desarrollar una buena comunicación de México. Como decía también ahí Lourdes, el cómo sí hablemos bien de México.
porque para todos es muy fácil hablar mal, dicen por ahí, ponemos muy malamente el ejemplo de los cangrejos. Yo creo que eso es algo que tenemos que quitarnos nuestro chip. Y yo sí creo que el turismo es un eje detonador de desarrollo, de bienestar, de sociedad. Por ahí hace días estábamos tratando de desarrollar un ecosistema del turismo y cómo vemos que está interrelacionado todo. El turismo no nomás es viajero, el turismo es la gente que lo recibe, el turismo es el hijo de la señora que vende la comida ahí en la playa. El turismo, hay muchas cosas que viven y se desarrollan en torno al turismo. Y yo sí creo que algo que tenemos que hacer y que pensar es lo que está muy de moda, dice pensar fuera de la caja. Pensemos fuera de la caja, pero actuemos fuera de la caja. Y a veces escuchando creo que afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo del contexto que lo veamos, el tesoro mejor guardado en México somos nosotros mismos los mexicanos. A veces no somos capaces de decir de lo que somos capaces de hacer. Creo que tenemos que afrontar y decir, los mexicanos somos muchos los que queremos que a México nos vaya bien. México y los mexicanos son más grandes que todos los problemas que se están presentando en este momento. Son parte de las reflexiones que yo dejaría y bueno, yo agradecer a todos las participaciones y más que a nuestros invitados, decirles que no son invitados, son nuestros colaboradores, son nuestros partners, como dicen. Muchas gracias. Pues excelentes puntos y la realidad es cierto, o sea, todos trabajamos juntos, tenemos comentarios muy interesantes, Tere Solís nos menciona, pues que debemos voltear a ver muchas cosas que están en la mesa, en donde no solamente, o sea, existen los gobiernos locales, sino hay organismos internacionales y sobre todo, algo que es bien importante es que en el mundo hay mucha gente que puede colaborar, empresas, y no debemos olvidar que somos más de 1,5 millones de mexicanos profesionistas y quién sabe cuántos más en total que vivimos fuera de México y que somos parte de esos embajadores que tenemos que ayudar, no solamente con una buena imagen, sino con acciones, con tomar realmente ese curso de acción. Y yo creo que en este sentido es algo en donde parte de lo que quiero aprender hemos estado pues fijando la base, poniendo el terreno, pues para abrir esta comunicación bidireccional. Lourdes, nos hablas de un tema que es fundamental, hay que comunicar. Yo creo que no solamente es comunicar, es conversar, es cómo hacemos esa interacción y cómo vamos sumando uno a uno. Toño del Rosal ahorita nos acaba de mencionar de que hay que hacer ya un plan de acción. Yo creo que ya no hay que hacer un plan de acción. La acción está en camino y más bien lo que tenemos es cómo fortalecemos estas acciones que se están haciendo, cómo hacemos que tomen más sinergia, porque en las conversaciones que hemos tenido alrededor de este programa, nos hemos dado cuenta una gran cantidad de personas que están involucradas en esto, en todos los niveles. Y todos, sin excepción, yo creo que la gente que hemos tenido la oportunidad de tocar ha sido gente que tiene más ideas que capacidad para poderlas llevar a cabo. ¿Por qué? No porque no puedan hacer las cosas, sino porque el tamaño del problema que nos estamos enfrentando es gigante y mejor tener esa capacidad, lo que decía José Luis, cómo enfocamos, cómo definimos, y no solo son políticas públicas, cómo definimos focos claros para poderlos atender, en donde las políticas públicas tienen que ayudar a esos puntos focales, la comunicación tiene que hacerlo, y en ese sentido, pues definitivamente yo he aprendido muchísimo a lo largo de todo este programa, que platicar con la gente que tiene ganas es totalmente posible. Hacer que las cosas sean factibles, lo tenemos en la mano y sobre todo que con la acción y la actitud de cada uno de nosotros las cosas van a pasar. Quisiéramos que pasen más rápido y yo creo que esa urgencia es algo de lo que tenemos que transmitirle a todo mundo. Lo que nos acaba de decir Simón, el problema no es un problema todavía que tengamos el horizonte de salida. Vemos ahí a lo lejos la luz al final del túnel, pero todavía está muy, muy nebuloso. Hay mucho que hacer y solo lo vamos a lograr hacer trabajando en colaboración, en equipo, y esto es parte de una nueva dinámica en donde todos somos responsables de estos. Y ahí me gustaría pues platicar más. Gerardo, tú tenías algunos comentarios adicionales y yo creo que todos podríamos dar 1000 ideas más, pero yo sí quisiera contestarle a Toño del Rosal. Gracias por lo que nos enseñaron cada uno de los invitados, de estos colaboradores, como dice Héctor, a abrirnos la vista de lo que hay.
realmente México es mucho más grande de lo que nosotros vemos. Y la única manera de concretar esa grandeza es actuando con decisión, actuando con un foco. Tenemos que trabajar en conjunto, pero también tenemos que dar resultados a corto plazo y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Adelante, Gerardo. Yo, Jorge, gracias. Yo creo que regresar a la visión de cómo iniciamos este ejercicio. Me parece que lo que comenta Toño es importante, pero justamente Toño ha sido parte de esta implementación. Lo que buscamos con este grupo ha sido implementar acciones, coordinar los esfuerzos, diagnosticar e implementar. Recordarle a los que nos ven y nos escuchan que el objetivo de este grupo es tener sesiones de trabajo en pantalla, pero además sesiones de trabajo en un consejo, en donde ponemos en un laboratorio los temas a tratar para ir viendo cómo vamos a ir implementando las acciones que estamos trabajando. Ya no se trata nada más de transmitir, opinar, diagnosticar. Cada uno de nosotros tenemos que tomar en nuestra decisión, en nuestros hombros, los temas para irlos ejecutando. Y este programa, este ejercicio que hemos hecho con este grupo de expertos excelente de reflexión y de acción, de proposición, y más que de queja, y más que de un cuestionamiento, es de qué vamos a hacer hacia adelante. Y por eso hay que agradecer a cada uno de los que nos han acompañado aquí en estas semanas, en estos meses ya que hemos estado trabajando, en aportar, y con esa aportación construimos, y con esa aportación accionamos. Un tema que tenemos muy claro aquí es accionar, implementar. Y en esto que estamos haciendo como grupo, estaremos llevando a cabo estos trabajos de accionar. Me parece que es un tema muy importante lo que hemos tocado en estas semanas. Hoy hacemos este pequeño corte y seguiremos trabajando en el consejo, que es lo que nosotros llamamos el laboratorio, para seguir generando los canales conductores adecuados para poder ir llevando a cabo una conducción de las reflexiones hacia una realidad. Me parece, Jorge, que ha sido un gran ejercicio. Yo creo que es momento de ir cerrando el programa, si no se nos van a ir los tiempos, y no sé si habrá reflexiones finales de nuestros queridos consejeros, colegas, en términos de cierre de esta fase de sostenibilidad, simplemente como un paso de contenido que trabajamos en estos meses para lo que sigue. Adelante, Jorge. Pues sí, definitivamente. O sea, bueno, cada quien hemos dado nuestras reflexiones en este momento. Podemos reflexionar sobre las reflexiones y hacer esto cíclico, como hay cada vez que hablamos aprendemos más. Y eso es lo maravilloso, que el tema de quiero aprender es un tema que nunca se va a terminar. Lo que tenemos que hacer es que las acciones se vean, que la gente lo sienta, y ahí, pues definitivamente, o sea, el tema, regreso mucho, me dejó impactado el comentario de Antonio del Rosalden, que dice el diagnóstico es claro. Eso todo el mundo ya lo tenemos claro, que hay un problema muy grande. La problemática es real, no hay duda al respecto, y la necesidad es urgente. Y la urgencia es que empecemos a tomar acción. Y esa acción ya está en la mesa, cada uno hemos ido proponiendo cosas por el estilo, y ahí, pues la verdad es que sí hay mucho, mucho más que en un momento dado podríamos generar pues realmente muchas ideas. Y aquí pues hagamos hoy una excepción y dejemos que el despedir el programa lo haga nuestra compañera experta en el tema de comunicaciones, Lourdes, y pues con esto le agradezco a todos haber participado, y Lourdes, te dejo ahora sí la labor del cierre para ti. Oye, no es mucha responsabilidad, pero gracias. Yo solamente quería hacer un comentario, me dejaste el cierre, pero realmente difícil cerrar, porque más que nada creo que estamos abriendo un nuevo episodio. Quise recalcar algo que no hice cuando me tocó mi comentario o mi reflexión de lo que hemos aprendido, pero coincido mucho con lo que comentó nuestro querido compañero también, Eduardo Chaillo, que realmente este tema de sustentabilidad es un tema transversal. O sea, no hay un futuro, y lo decimos mucho Vicente y yo, no hay un futuro que no sea sustentable. Entonces, no es tanto el que vayamos a trabajar o hablar sobre un turismo sustentable, sino que todo lo que hagamos a través de y con una pues visión realmente compartida tiene que ser con una cultura y con el valor de lo que significa la prosustentabilidad de aquí en adelante siempre, ¿no? Y tratar de que tanto la visión como los planes de acción y la ejecución pues sea siempre con esa cultura y con esa corresponsabilidad que a todos
a todos nos acota, ¿no? Realmente. Pero bueno, era más bien un comentario en un cierre. Gracias y pues bueno, fue un placer escucharlos a todos otra vez. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Y aquí simplemente dejamos al público y ayudarnos a todos. ¿Cómo hacemos viral esto? Comparte cuál es tu mejor vista de México. Yo creo que esto es algo de lo que tenemos que pedirle a cada uno de nosotros. Si queremos hacer que cada quien veamos lo que es bueno, tenemos que empezar a mostrar que cada uno de nosotros tenemos muchas vistas muy buenas que podemos compartir de lo que es nuestro querido México. Y pues con esto nos despedimos y dejamos realmente la atención para que lo hagamos a través de todas las redes sociales, que usemos estos hashtags que estamos proponiendo y crear realmente esa conversación. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, para empezar la semana con un buen tema de discusión y arrancar con todas las ganas de poder hacer cosas muy interesantes. Gracias a todos. Gracias.